poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, ay. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienes a estas horas ya de la mañana, si has estado siguiendo? ¿Cuáles han sido las principales impresiones? Estoy con esta cámara, ¿me ayudan? ¿Con qué cámara estoy? Con esta, vamos. Carlos, ahora sí, tus primeras impresiones, por favor. Claudia, a ver, hemos dicho varias veces que los temas que no se resuelven a través de la vía política, y lo hemos dicho en este mismo espacio, muchas veces terminan resolviéndose en las calles. Pareciera que estamos en ese momento, ¿no? Clausewitz decía que la continuación de la política por otros medios es la guerra, ¿no? Y lamentablemente parecemos estar en un escenario donde en las calles se está disputando lo que no se supo resolver en la política, ¿no? La falta de capacidad de construcción de consensos y de administración de disensos al interior del propio MAS hizo que no sea un escenario de diálogo, sino que sean las calles el escenario en el cual se intentan resolver estas pugnas, entendiendo que el MAS, ¿no?, como proyecto político es definitivamente el instrumento hegemónico central que ha marcado la vida política del país hasta 20 años prácticamente. Entonces creo que estamos en un momento de alta tensión y que las decisiones que se tomen en las próximas horas pueden ser decisivas para uno u otro bando, ¿no? Esperando de que lo que yo he podido observar hoy es que hay un repliegue, ¿no? Si quieres, del ala más apegada, más afín al gobierno en las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, si se genera violencia, ¿no?, el Estado tiene responsabilidad, ¿no? Porque el Estado es quien tiene que precautelar la integridad física de la gente, ¿no? Entiendo, Carlos, que estoy ya con Álvaro Ruiz. ¿Me confirman, por favor, si ya tenemos el contacto con Álvaro Ruiz? ¿Todavía no está? Bueno, se ha desconectado. Me decían que ya estaba. En cualquier momento vamos a interrumpir esto. Carlos, esto de la resolución en las calles, además de ser un escenario político, es un escenario potencial también de la violencia. ¿Hay algún temor en ti, en tu análisis? Sí, definitivamente sí, Claudia. En cualquier momento cualquier incidente mínimo puede generar violencia, ¿no? Hoy están los ánimos caldeados, ¿no? Están tanto de uno como de otra ala desplegadas en las calles, ¿no? Y el mínimo, si quieres, si vale el término coloquial, el mínimo chispazo puede generar una confrontación que puede dejar luto y dolor en el pueblo boliviano, ¿no? Siento que se ha llegado al extremo en el tensionamiento político, que la falta de consensos deriva que hoy estén cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad de La Paz, militantes de una y de otra ala, y eso puede decantar lamentablemente en un escenario de confrontación física que puede tener las peores consecuencias. Nadie quiere que se pierdan vidas, pero es un escenario real, factible. En cualquier momento eso se puede desatar. De hecho, hay algunas denuncias de vecinos que ayer en el Alto ya denunciaban
presencia de nada menos que de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Fueron rumores, algo que entiendo no se ha confirmado, aunque algunos vecinos hablaban de cruceños que habían estado presentes en estas movilizaciones, que se enfrentaron con piedras y petardos. Muy difícil tener certezas cuando hay estos enfrentamientos. No sabemos quién es de qué lado, quiénes están incitando a la violencia anónimamente. Es muy complicado. ¿Crees, Carlos, que la policía va a poder contener? ¿Crees que la policía va a poder dar un marco de orden, de derecho a la protesta, pero cuidando no solamente el bienestar de quienes marchan, de los sectores arcistas, sino de las y los ciudadanos, tanto en la ciudad del Alto como en La Paz, Carlos? Bueno, la policía va a estar al medio de bolivianos, ¿no? Bolivianos arcistas, bolivianos evistas, ¿no? Y juega un rol muy difícil, porque tiene que precautelar la vida de ambos. Vale tanto la vida de alguien que está al lado de Evo Morales como alguien que está al lado de Luis Arce. Claudia, yo siento que ha sido un error de parte de los grupos afines al gobierno el intentar frenar la marcha. Evo Morales tiene todo el derecho de marchar y sus afines tienen absolutamente todo el derecho, es una forma de protesta. Ahora, tampoco tiene el derecho de, a partir de su marcha, querer imponer su mirada política sobre algunos temas, tampoco, ¿no? Para generar ahí un equilibrio, ¿no? Entonces, hay el derecho a la protesta, pero también hay esta protesta tiene que ser en el marco de la paz social, porque al final lo que queremos precautelar es eso, ¿no? Yo siento, Claudia, que estamos en medio de un campo seco que en cualquier momento, y valga el parangón con lo que pasó con lo de los incendios, si hay una chispa se puede incendiar y realmente el país puede arder. Esperemos que no se llegue a eso. Tengo ya el contacto con Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías. Gracias, viceministro, por este contacto. Estamos en medio de estas horas de llegada de esta marcha del movimiento al socialismo evista y la tensión con esta otra parte que es el movimiento al socialismo arcista, parte del oficialismo. Otra parte, dice Jerjes Mercado, son los propios movimientos sociales. Hay que recordar que los movimientos también, lo hemos conversado con usted, viceministro, también están divididos. ¿Cuáles son los marcos que van a prevalecer en esta jornada? Usted está entre las principales autoridades, viceministro. ¿Cuáles son las herramientas que van a prevalecer hoy? Hablo de las herramientas democráticas, de cuidado no solamente de quienes marchan, de quienes hacen cabildos, sino también de las y los bolivianos que en estos momentos se encuentran en la ciudad de La Paz y el Alto. Claudia, muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista. Un saludo a ti, a todo el equipo y a la población que acompaña el programa. Un saludo a Carlos Saavedra. La verdad, Claudia, nosotros habíamos manifestado desde un principio que esta marcha no tenía ninguna reivindicación y es una marcha netamente por un tema político. Y no lo hemos dicho nosotros solamente, sino que también en las declaraciones que han venido realizando cada uno de los actores o las cabezas de la marcha, ¿no? Hay que recordar que inicialmente el año pasado, cuando Evo Morales anuncia su candidatura, dice: yo voy a acepto la candidatura para salvar la patria, ¿no? La gente me lo está pidiendo, las organizaciones lo están pidiendo para salvar la patria. Y bueno, la denominación o el nombre que tiene esta marcha también va con ese nombre. Es la electoralización. Yo vengo diciendo permanentemente que ya estamos viviendo una etapa prácticamente electoralizada y el único candidato oficial a candidato a presidente es Evo Morales, que él ha dicho que va a ser candidato. Sin embargo, no tiene ni siquiera fecha exacta de las elecciones, no tiene convocatoria a elecciones, ¿no? Y él dijo en varias
oportunidades que si no se lo habilita se va a convulsionar. Y en los programas que él prácticamente tiene a través de la radio Causa Chuncoca, él ha dicho que iban a hacer todo para que él esté habilitado y que no prescriba él más. Hoy es prácticamente una marcha política, por eso es que yo considero, Claudia, que no aceptan el diálogo que lo ha planteado el presidente, y si tú me preguntabas cuáles son las acciones que vamos a realizar, vamos a seguir insistiendo con el diálogo, vamos a seguir buscando un espacio, y yo creo que Evo Morales no quiere dialogar. ¿Por qué? Porque su demanda, Claudia, es su habilitación y que no prescriba el MAS. Ahora, esos dos temas no los tiene que ver con el Ejecutivo, Claudia, eso los tiene que ver uno, si no me equivoco, con el TCP y otro con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, vamos a seguir agotando las instancias de diálogo. El presidente lo anunciaba ayer. Todos los lugares que hemos tenido dificultades, diferencias o demandas de la gente, hemos ido a dialogar, han estado, en su caso, los ministros, los viceministros o los directores, si era así correspondía, pero está claro que ellos no les ha interesado en ningún momento dialogar, y esta marcha pues tiene las posibilidades de que después se convierta en un cerco. Ya hay datos que estuvieran queriendo naciones como la CESUTCB, como que ahorita de los mineros nos estaban informando, ¿no? Entonces tiene un alto tinto político y claro, con algo que no es democrático, que es la fuerza, ¿no? No, sin duda que hay política, estamos hablando de política, viceministro, tanto en las demandas de esta marcha, que sin duda pasan por la legitimación del liderazgo de Evo Morales, como por otras, ¿no? Interpelaciones que hacen a la situación económica. Hay, por supuesto, una polarización política dentro del propio movimiento al socialismo. No por nada, justo el domingo se plantea este cabildo, como señalaba Jerjes Mercado, que están en todo su derecho, pero que plantea un riesgo. Saben que la marcha llega y se plantea un cabildo en domingo justo cuando llega la marcha. Me parece que también eso pone en riesgo y lo ha señalado el propio defensor del pueblo. Quiero robarle unos minutitos, viceministro, y Carlos también, para ofrecerles una síntesis que hemos hecho acá en esta casa, mi colega Daniel Gutiérrez, para que no perdamos el hilo de lo que ha sucedido y sobre este hilo podamos ver los puntos más relevantes y más seguros para que esto no termine en confrontaciones. Por favor, esta pequeña síntesis. El pasado 3 de septiembre, el levismo intensificaba su confrontación con el arcismo en busca del control del movimiento al socialismo y de la candidatura presidencial para 2025. Durante un ampliado nacional en Villa Tunari, se acordaba realizar una marcha desde Caracollo hasta La Paz el 17 de septiembre, advirtiendo que si no se atendían sus demandas, bloquearían carreteras. El 15 de septiembre, ante la inminente movilización, el presidente Luis Arce pedía a Evo Morales que no incendie el país por ambiciones de poder. 2 días después, el 17 de septiembre, la marcha para salvar Bolivia partía desde Caracollo. En el camino hubo enfrentamientos entre las facciones del MAS que dejaron al menos 26 heridos. El 19 de septiembre, Morales reanudaba la marcha tras un breve retiro, cuando afirmaba que la movilización era del pueblo y no de él. Ese mismo día, el gobierno convocaba al diálogo. La tarde del 20 de septiembre, marchistas afines al expresidente agredieron a representantes del gobierno que intentaron entregar la invitación al diálogo. Esa noche, Luis Arce y sus ministros esperaron a Morales para la reunión, pero él no se presentó. El 21 de septiembre la marcha llegó a Calamarca, donde Morales invitó a Arce a dialogar bajo condiciones específicas. El pasado sábado el Pacto de Unidad Arcista organizó un cabildo en el Alto para frenar la marcha evista, que resultó con enfrentamientos en ambas facciones y dejando varios heridos. Luego del enfrentamiento, el defensor del pueblo hizo un llamado al gobierno para que no movilice a más funcionarios y personas del interior del país y convocaba al diálogo. Y en otro mensaje, el presidente Luis Arce afirmaba que no caería en las provocaciones de una guerra civil y además le pidió a Morales sumarse al diálogo convocado por la Defensoría del Pueblo.
Este lunes 23 de septiembre, la marcha del Movimiento al Socialismo Evista entró en su recta final. La columna liderada por el expresidente Morales partió en la madrugada desde la localidad de Achica Arriba y pasadas las 8 de la mañana, los marchistas ingresaron al distrito 8 de El Alto, donde se sumaron algunos sectores que esperaban la movilización. Bienvenida, Teresa Morales, gracias por estar con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estarán los pies de Teresa Morales? Porque ha marchado, la he visto en TikTok. Bienvenida y la invitamos, por supuesto, para hacer una evaluación de esta marcha. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días, Claudia, encantada de estar de nuevo en el programa. Bueno, hoy día tenemos una sensación de optimismo, mucho optimismo, porque sinceramente sabíamos que el Alto nos iba a recibir bien, pero no pensábamos que fuera tanta la algarabía por nuestra llegada, por la marcha encabezada por Evo. Ha sido muchísima gente, muchas mujeres, mucha juventud. En general, toda la población alteña se ha volcado a darnos una bienvenida cariñosa, cálida, gente que lloraba al vernos, al ver a Evo, al ver al Pacto de Unidad, etcétera, comulgando con el pliego de la marcha y comulgando con la caminata de 7 días que ha sido agotadora. Es impresionante, Claudia, no sé cómo podría yo transmitir cómo la gente con tanta convicción ha caminado sin parar, con ampollas, con calambres, etcétera. Al segundo día dijeron que el plátano es bueno comer para que no haya calambres, comíamos mucho plátano, en las mochilas había plátano, agua y coca, y solo al llegar se almorzaba, imagínense, o sea, era todo el día de caminar prácticamente con agua, coca y plátanos. Ha sido además una marcha que al inicio tenía mucha convicción y al seguir la marcha crecía y crecía y había mucho optimismo en las filas, y finalmente el último día, el domingo, se sumaron muchos conjuntos musicales cercanos a la ciudad de La Paz que nos hicieron bailar. La verdad que cuando hemos llegado a Chicarriba, hemos entrado bailando, trotando el hachauru, ¿no? El hachauru, hasta llegar al lugar donde estaba la tarima. Mucho optimismo, mucha zampoña, mucho cariño, sicureadas por todo el camino, alcaldes que nos han dado la bienvenida, que le han entregado pliegos, apoyos al presidente. Ha habido un sacerdote que nos ha bendecido en una misa. Es decir, ha sido una cosa extraordinaria. Y la verdad es que el objetivo de la marcha siempre fue el mismo: llegar a La Paz, hacer un mitin. Se había tramitado con el alcalde poder hacerlo en la Plaza San Francisco, como se hizo en la anterior marcha, y cerrar ahí. Sin embargo, el alcalde explicó que no se podía porque hay problemas de hundimientos y arquitectura que se está haciendo, trabajos en la plaza. Sugirió que se haga en la Montes, y nosotros aceptamos, porque no queríamos causar mucho problema a pasar por el centro, ir a la Plaza Villarruel u otra cosa. Entonces, por indicación del propio alcalde, hicimos esa marcha pacífica y una concentración totalmente pacífica, donde hubieron discursos y donde finalmente la gente se estaba relajando un poco, sentándose y esperando ir a la terminal para tomar movilidades de retorno a sus lugares de origen. Lo que fue gravísimo es que antes de la llegada de la marcha, en La Paz había una sensación de terror, de zozobra, de que algo iba a pasar gravísimo. Cuando lo habíamos dicho 1 y 1000 veces, una marcha pacífica, llega, hace su mitin y se va. Pero no, los medios de comunicación afines al gobierno han dicho que había problemas, que iban a venir a tomar instituciones, a tomarle el kilómetro cero. Jamás fue la idea tomar kilómetro cero. No, los 16 puntos de la marcha ni siquiera hablan de la renuncia del presidente Luis Arce. Pero el gobierno se ha dado la tarea de dar una imagen de que era gente violenta que venía a agredir a las personas y a las instituciones. Teresa, nada más falso. No se fue a la Plaza Murillo, no se fue a la Plaza Baroa, ni siquiera se quiso cruzar hasta la Plaza Villarruel. Se quedó a la entrada de La Paz la marcha, pero fue monumental, extraordinaria, motivadora. La naturaleza de esta marcha no solamente ha sido
la convicción, el sacrificio de la gente de caminar, sino también la naturaleza de deliberación. Cuando uno de los dirigentes en su discurso, el hermano Ponciano, dijo, vamos a darle 7 días al gobierno, la gente gritó que no y no le dejaron seguir hablando hasta que él dijo no, 24 horas. Ahora sí la gente aceptó, etcétera. Entonces, es un gran triunfo de Evo Morales porque ha demostrado que no es como le han dicho los del gobierno, son Teresa, 30 personas las que están, que su entorno es el que lo apoya. Teresa, quisiera incidir. De la paz del Alto, buena parte, no todo, Teresa, pero buena parte de las dos ciudades que se han volcado ¿me escucha, a Teresa? darle su apoyo. Primero. Y segundo, que la estrategia de hay un problema de audio, creo que no me escucha, Teresa. La violencia ha fracasado. Quiero cambiar de tema para hablar de uno de los grandes cambios cabalmente de toda esta última historia firmada por el movimiento al socialismo. Uno de los sellos que deja el MAS en el marco boliviano es un Estado laico. Todavía, creo, no logramos poner en marcha esa laicidad. Cuando en Semana Santa estamos otra vez volviendo a las procesiones, otra vez incorporando a la iglesia en los márgenes del Estado, me pregunto si hemos entendido que somos un Estado laico. ¿Y para qué sirve un Estado laico? ¿Por qué no nos quedamos nomás como un Estado católico? Son preguntas que se me ocurren para decirle gracias por estar acá en el país a Felipe Gaitán Alcalá. Gracias por venir a La Paz, a este programa, profesor en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, una casa de estudios muy reconocida y con mucho impacto en el continente, en el mundo. Bienvenido, Felipe, y no sé si se ha hecho las mismas preguntas sobre un Estado laico, sobre la laicidad, y por qué tenemos que hablar de laicidad hoy en América Latina. Sí, bueno, primeramente muchísimas gracias por recibirme en esta casa, La Razón, y estar en La Paz, que he estado en varias ocasiones, y me ha tocado seguir de cerca el proceso boliviano precisamente en torno a la laicidad, que muchas veces se piensa solamente el tema de laicidad se refiere solamente a lo religioso. En realidad la laicidad, que es un sello para América Latina, para todos los países de América Latina en diferentes versiones, laicidad implica que ningún interés particular se puede imponer al resto de la sociedad, sea religioso o no. A la religión únicamente. Sí, entonces, y se abre a todo esto, porque hay grupos conservadores, hay, por ejemplo, estos personalismos carismáticos que intentan decir, yo soy la voz del pueblo, lo vivimos en América Latina, cuando un presidente, por ejemplo, en México, habla de una cartilla moral del presidente, no lo hablas de la religión, lo habla desde su voz. Entonces, y lo vemos ahora con Milei en Argentina, lo vemos con diferentes personajes, grupos conservadores, religiones y populismos, líderes carismáticos que intentan como colocar su propia agenda, una agenda particular. ¿Cuál sería la definición corta entonces de laicidad para entenderla bien? Muy sencillo, la laicidad es la distinción entre, en principio, entre religión y política, generando o previendo la autonomía de los ciudadanos. Ahora la hemos expandido a decir, es la separación de cualquier interés particular de los temas políticos que competen a los ciudadanos. Es decir, el diálogo entre ciudadanos no tiene que tener ninguna supremacía de ningún concepto moral, sea religioso o no. Y entonces la laicidad funciona en ese sentido. ¿Y qué tenemos que entender cuando hablamos de un Estado laico? Cuando debemos entender por un Estado laico es la garantía de las libertades y los derechos de los ciudadanos. El Estado es el garante de que se ejerzan de la garantía de que se ejerzan por parte de los ciudadanos esos derechos, esas libertades. Nadie puede estar por encima o tratar de decir moralmente qué se puede o no se puede hacer. Por eso una de las cosas que más se ha discutido, por ejemplo, el tema de la laicidad, que se vuelve muy sensible, es el tema del cuerpo, la familia, la vida, el tema de la interrupción del embarazo, el tema de las identidades sexogenéricas. Y alguien diría, bueno, son cuestiones muy particulares. No, es que ahí empieza la ciudadanía. Por el principio de ejercer mi autonomía como ciudadano, como persona. Elijo sobre mi cuerpo, elijo sobre cómo vivir y elijo también cómo me presento a los demás.
Pero de ahí se deriva también a otros aspectos, es decir, qué puedo ver y qué no puedo ver, cómo puedo convivir o no puedo convivir con los demás. Y hay más de un triángulo acá, por ejemplo, derechos humanos, fe, laicidad en el continente, pero no es el único. Usted se estará preguntando por qué estamos hablando de esto. Muy sencillo, porque Bolivia en estos días será la sede de un seminario internacional que lleva este título, Creo y Defiendo. Es una perspectiva laica. A partir del 25 de septiembre hay varios invitados. Hay uno que es muy querido para nuestro país, Ignacio López Vigil, pero no es el único. Ahí está la información completa. Creo y Defiendo. Es un seminario internacional sobre fe y derechos humanos en la sede de gobierno, una perspectiva laica. Miércoles 25 de septiembre. Lo están organizando Católicas por el Derecho a Decidir, Libertades Laicas y Diaconía. Me interesa insistir en esta idea que nos dejaba Felipe, de que no estamos hablando únicamente de religión, sino de consolidar nuestros derechos humanos. Claro. ¿Por dónde está yendo el debate actualmente en América Latina? ¿Cuáles han sido los países que más se han interesado en esta reflexión? Claro. Ahora, los debates que se están dando, sobre todo en el tema de laicidad, es esta idea de garantizar el ejercicio de derechos y libertades. No promueve, el Estado laico no promueve que lo hagan en un sentido o en otro. Trata de garantizar que si alguien toma la decisión, lo haga. Y ese es un debate que se ha dado en América Latina, sobre el tema de la interrupción del embarazo. Y si te fijas, digo interrupción del embarazo y no aborto, porque tiene una carga moral. La interrupción del embarazo en un Estado laico significa que una mujer puede decidir si tiene o no la gestación. Puede decidir ella, no el Estado. El Estado está obligado a garantizar. Si decide tenerlo, cuidar todos los mecanismos para que salga bien. Si no, y si el Estado y la sociedad lo aprueba de que se interrumpa el embarazo, simplemente el Estado tiene que atender ese mandato. Aquí a veces se juega un poquito en ese sentido de se carga moralmente el Estado en un sentido o en otro. No, el Estado se vuelve un imparcial en este tipo de ejercicios ciudadanos. Y por supuesto, aquí encontramos el tema de lo religioso. El tema de lo religioso cuando intentan tutelar el tema de lo público, el tema de las decisiones de los ciudadanos. Por supuesto, hay sobre grupos... todo en un Estado que durante muchos años se ha pronunciado oficialmente católico. Exacto. ¿No? Y que ha sido parte de nuestra historia. Ha sido parte de nuestra historia en América Latina. Pero lo interesante, y ahora hay que verlo, no todo lo religioso es conservador. Eso sí hay que dejarlo claro. Hay iglesias, hay grupos religiosos que buscan también el bienestar de los ciudadanos y apelan a la libertad de conciencia. Y en ese sentido, estas iglesias promueven la laicidad en términos de esa autonomía de los ciudadanos. Hay otras iglesias que no. Sí, de hecho, solamente bajo el paraguas católico tenemos un pedazo católico más conservador, otro pedazo católico menos, y terminaré en la teología de la liberación, que ha tenido también una vinculación con nuestros caminos ideológicos y políticos también. Claro. Bueno, hablando de la religión, de la teología de la liberación, de lo que se ha reflexionado en América Latina, le decía Felipe que hay un nombre muy querido en nuestro país. Yo lo he conocido en la universidad, no lo conozco personalmente, he conocido el nombre, sus textos y sus principios en la universidad. Ignacio López Vigil, un experto no solamente en laicidad y fe, ha sido conocido también por sus trabajos en la teología de la liberación, pero ha tenido sobre todo una mirada muy crítica a los procesos latinoamericanos de obligatorio estudio en la universidad acá, y nos ha definitivamente marcado. Un maestro, dice mi colega Rubén Atahuichi cuando se enteró que está acá. De hecho, tenemos un video, ¿no?, donde hace una invitación. Lo vamos a escuchar. Soy José Ignacio López Vigil y les invito a participar en el encuentro internacional Creo y Defiendo. Defiendo una perspectiva laica, un Estado laico, una sociedad con derechos iguales para todas y para todos. Nos vemos en La Paz este 25 de septiembre, ¿ah?
entrar a este debate. He hecho un masaje al corazón de Gabriela, de Gonzalo. Entiendo que Gabriela no es insensible a la buena música. Gonzalo tampoco. Casi nos olvidamos a qué habíamos venido. Eso. Claro, ya, pero con estas vibras creo que podemos entrar poco a poco a este tema. Bueno, a aclarar que lo que se había pedido es el cambio de ministros, ¿no? Y también decir que en su momento Evo Morales dice, si no está el presidente y vicepresidente, está Andrónico, pero en caso de, creo que son algunos matices que hay que puntualizar antes de pensar en lo que se viene ahora. Ahora sí, Gonzalo. El otro día veía un reportaje de Deutsche Welle que anunciaba con unos titulares alarmistas si Bolivia entraba en una guerra civil o no. Así de perplejos dejamos a todos en el mundo. Y yo, juzgando por lo que me ha pasado estos días, pero también por lo que he visto en general, creo que nuestros estados de ánimo hacen variar nuestras opiniones de día a día. Entonces, un día vemos a un Evo Morales totalmente reforzado, capaz de producir la revolución social finalmente. Otro día vemos al gobierno con ganas de intervenir la marcha y ejercer sus potestades constitucionales, como ha anunciado. Pero por ahora creo que donde me quedo es que no hemos visto toda la película. Tenemos que esperar a los bloqueos de caminos. Yo creo que Evo ha probado un punto, tiene una minoría de bloqueo, una minoría de veto política. Yo creo que no es mayoría, no es el Evo que antes era, pero fuerza ha demostrado. ¿En los caminos o en la asamblea? ¿O las dos cosas? Como dice me parece que hubo menos gente congregada ya para escuchar el discurso, y si yo hubiera tenido que proponer un orden en esos discursos, no habría esperado tanto a que hable el propio Evo Morales. Ahora, es verdad que sus zigzagueos son absolutamente incomprensibles, ¿no? Entro a la marcha, dejo la marcha, el Estado Mayor del Pueblo me dice, hablo de Andrónico, después ya no hablo de Andrónico, pero Ponciano dice que los vocales del Tribunal Electoral tienen que preparar sus cosas e irse. O sea, hay una oscilación de discursos bastante variopinta. Creo que al final el más evista se ha quedado con el libreto de ha sido una marcha pacífica, vean que no ha pasado nada, pero la verdad es que buena parte de sus voceros no estaban en la misma línea. Y de hecho, si uno compara los discursos de Evo ayer en su alocución desde el Chapare y el de Ponciano Santos, son dos vertientes, creo que están jugando a dos fichas. Por otro lado, el gobierno está, nadie lo ignora, en uno de sus momentos más débiles. Creo que la crisis económica lo está afectando. Y Evo quiere poner el sello de conmigo estábamos mejor. No obstante, a mí me ha dejado estupefacto que Evo hiciera una marcha para llegar a La Paz, hacer el punto de señalar a los ministros que aborrece e irse. Y yo lo interpreto por tres cosas provisionales. Uno, creo que vio que causar problemas en la ciudad podía ser perjudicial para su propia impronta política. Y por lo tanto retuvo a la gente ahí en la cervecería. Pero también creo que la mediación internacional, así como los literatos dicen, ¿no? El deus ex machina, un personaje que viene y resuelve los problemas, está funcionando. O sea, la presencia de Rodríguez Zapatero la anterior semana en Sucre, el diario El Mundo que ha dicho que está mediando entre ambos, creo que no es un secreto. Hace unos meses vinieron gente del Grupo de Puebla, de Argentina, sí, el propio Entonces, a mí me parece que por lo menos hay un diálogo. Carlos Romero inadvertidamente ayer lo dijo en la entrevista que dio en Causacho-Coca, mientras hablaba con Teresa Morales, está abierto el canal de diálogo. Yo creo que están dialogando, pero cada uno está mostrando sus fuerzas, y de lo que se trata es de si Evo va a ser candidato y va a ser habilitado, y en qué va a quedar el MAS como sigla. Mira, sí, Gonzalo, muy desde afuera del MAS y muy desde adentro, Gabriela Montaño, militante del MAS, ha sido presidenta de senadores, diputados, ministra médica, pero sobre todo masista. Gabriela, ¿cuál es la mirada desde adentro? A ver, en primer lugar yo creo que hubo desde el inicio de la marcha un intento de un cerco mediático
que planteaba dos aristas. La primera era que la marcha era una marcha violenta que venía a dar un golpe de Estado, no cualquier escenario, incluso guerra civil. Ese era el sello que intentó ponerle el gobierno a esa marcha. ¿Y los medios también? Y yo creo que los medios también, por supuesto que sí, porque ahí hay puntos de encuentro entre el discurso mediático que está abonado por una oposición de derecha y el gobierno cuando se trata de atacar a Evo, digamos, ¿no? O sea, se encuentran. Y entonces obviamente le es útil a Carlos Mesa hablar de una marcha de la muerte cuando un ministro de gobierno le entrega ese título a la marcha, digamos, ¿no? Ahora, a ver, yo creo que la marcha nunca planteó una ruptura del orden constitucional. Si ustedes revisan todos los puntos del pliego petitorio, que son 16, 17 puntos, la mayoría de los puntos son temas económicos, tienen que ver con el día a día de la gente, Claudia. O sea, a ver, cuando se plantea en un pliego petitorio que se posterguen plazos de pagos de créditos para transportistas, para gremialistas, no es algo que la gente vive todos los días hoy, que no está pudiendo pagar sus créditos porque tiene problemas económicos. Digo, esos temas también ese cerco mediático ha intentado invisibilizarlos, no discutirlos, no plantearlos. Y la otra cosa que se intentó es mostrar que la marcha, ese Estado Mayor del Pueblo que está a la cabeza de la marcha, y la presencia de Evo Morales iba a ser rechazada por La Paz y el Alto, por el área rural de La Paz, por donde pasara y el Alto. Y pasó todo lo contrario. Claudia, miles de personas se sumaron desde el Alto y otras desde la zona rural de La Paz. ¿Es casual esto? No. Yo creo que hay dos ingredientes que generan el enojo, la molestia. La primera es la injusticia. O sea, el pueblo boliviano es muy sensible a lo injusto. Cuando ven que se ataca sin motivo una marcha, toda esa gente que alguna vez en su vida ha marchado, ya sea en una marcha gremialista, en una marcha campesina, en una marcha de trabajadores fabriles, etcétera, sabe que la marcha es un instrumento pacífico. ¿Qué pone un marchista o una marchista? Su cuerpo. Lo único que tiene. Lo pone a disposición de la causa que cree que es justa. Y eso sucedió en la marcha, sucedió en muchas marchas en nuestro país. Entonces, uno escuchaba la participación de la gente del Alto, que ahí yo tengo algunas observaciones en el resumen que se hizo previo, porque se lo muestra siempre como un enfrentamiento de igual a igual. Y yo no creo que sea un enfrentamiento de igual a igual. Porque todos los momentos donde hubo violencia durante el proceso de la marcha fue una violencia provocada por grupos que intentaban ir a frenar la marcha. Sucedió en Vila Vila, sucedió en Ventilla. Y en Ventilla, ¿quiénes salieron a protestar contra esos grupos violentos? Que supuestamente eran afines al gobierno. Que muchos de ellos, la gente denunciaba que eran funcionarios públicos. El propio defensor del pueblo denunció que eran funcionarios públicos. Le pidió al gobierno que deje de movilizar funcionarios públicos. ¿Quién salió a denunciar eso? ¿La marcha que todavía no había llegado a Ventilla? No, los vecinos del Alto. ¿Y qué decían, Claudia? Si uno escucha, claro, no aparecen los grandes medios de comunicación, porque hubieron muy pocos medios, entre ellos Causachuncoca, medios chiquititos en redes sociales. Habían cientos de transmisiones en TikTok de alteños y alteñas que empezaron a transmitir esa situación. Y la gente que decía, ¿por qué vienen a mi barrio, al Distrito 8, a Ventilla, gente que no es de aquí? Déjennos vivir tranquilos aquí. Nosotros somos respetuosos de la democracia y creemos que cualquier marcha puede pasar. No eran evistas
que venían de la marcha. No, eran vecinos del Alto. ¿Y sabes qué provocó eso, Claudia? Que una enorme cantidad de gente del Alto se sume a la marcha. Porque lee la injusticia, la olfatea, le molesta la injusticia, le molesta acciones antidemocráticas de que ¿por qué una marcha no va a pasar por mi barrio? Oiga, la marcha pasaba por Sencata. En Sencata hubieron muertos en la dictadura y en el golpe de Estado de Yanine Áñez. ¿Ustedes creen que esa gente no se va a solidarizar con una marcha? Entonces, fue una marcha masiva. Pueden intentar decir, no, eran 3.000 personas. La realidad siempre se impone sobre ese intento de cerco mediático. La gente que participó sabe cuántos eran. Saben cuántas eran. Se sintió hermanado con el otro. A ver, Claudia, para mí hay que intentar nuevamente hacer análisis políticos que comprendan esa realidad, esa sensibilidad. Yo sinceramente espero que el gobierno lo haga, ¿no? Esa es mi lectura de lo que sucedió con la marcha. Puso en el escenario público el sufrimiento de la gente también en términos económicos. Oiga, se veía gente en la bajada de la autopista bajando con su turril de agua a darle agua a la marcha, pasancalla, plátano, fruta. Oigan, son los sectores populares de este país, los más populares, los más desprotegidos y a quienes les afecta la situación económica en este momento. Fue una marcha para pedir reformas en la gestión económica, fue una marcha, como dijo Evo Morales cuando llegó, para decir esto es para reclamar contra ministros, les dijo de todo, corruptos, drogos, tal, la situación económica. Pero ese es el titular que le gusta a la gente, digamos, ¿no? Pero lo dijo Evo, ¿no? Sí, pero si resumimos el discurso de Evo solo en eso, otra vez estamos perdiendo la dimensión. Habló de la cuestión económica, habló del manejo del litio, habló de... Claro, hay quienes les gusta más ese titular. Está bien, lo respeto, en democracia cada quien escoge qué escucha y qué interpreta de lo que escucha. Yo creo que son ambas cosas, Claudia. La gente se sumó a esa marcha, como decíamos, porque también sienta en su bolsillo que la cosa no está bien, pero también porque acompaña la injusticia de que se intente eliminar del escenario político a Evo Morales. Y de manera... La marcha fue también para incluirlo otra vez en el escenario político. Traducción, una La gente que estaba en la marcha, yo entiendo que lee que Evo Morales no está inhabilitado. Y por lo tanto, es un debate político que se tiene que dar. ¿Y cómo se da el debate político en los sectores populares? En la lucha. Si se cierran todas las puertas, Claudia, institucionales por donde se puede resolver los conflictos, yo no entiendo, por ejemplo, por qué el Tribunal Supremo Electoral fue el centro del debate para eliminar unas primarias. ¿No serían las primarias una herramienta democrática buenísima para poder resolver estos conflictos del MAS y los de la oposición? Porque no es que la oposición está unificada, sólida, pétrea, tiene 11 candidatos por lo menos a la presidencia, digamos, ¿no? Y si se siguen cerrando todas las vías institucionales democráticas, la gente se convence de que el único camino es la calle y la carretera.
Hoy vamos a comenzar hablando de la ONU, de todo lo que se está diciendo en esta Asamblea 79, Asamblea General de la ONU. Hemos invitado, es la primera vez que está acá, Patricia Guzmán Cabello, es politóloga, integrante del Grupo de Trabajo Geopolítica e Integración Regional de Claxo. Le digo bienvenida, Patricia, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación y venir hasta esta montaña, ¿todo bien? Gracias, muchas gracias, Claudia. Para mí realmente un honor estar en tu programa, bueno, que es importantísimo para sacar análisis, escuchar debates y demás, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Patricia. Te tuteo, te veo muy joven y en confianza. Vamos a entrar y ver qué está sucediendo en este encuentro o desencuentro en Naciones Unidas. Patricia, te invito a ver esta primera nota sobre México. Creo que vale la pena ver qué está pasando en México antes de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha desatado una polémica porque no se ha invitado al rey de España y se han enojado en España. Sí se ha invitado a la primera autoridad del gobierno español, pero no al rey de España. Y esto ha generado un debate. A ver, se lo cuento enseguida. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó el miércoles que el rey de España no fue invitado a su ceremonia de investidura la próxima semana por la falta de respuesta a un pedido mexicano para que la corona española reconozca agravios cometidos durante la conquista. Sheinbaum señaló en un comunicado que una carta enviada a España en 2019 por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador lamentablemente no mereció respuesta alguna de forma directa, y fue por eso que se invitó solamente al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La política de izquierda recordó que esa misiva exhortaba a realizar una ceremonia conjunta para que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento a los agravios causados durante los años de la conquista. Las explicaciones de Sheinbaum fueron difundidas al día siguiente que el gobierno español anunciara que era inaceptable la exclusión del rey Felipe VI, por lo que no habría representación española en la ceremonia de cambio presidencial del próximo 1 de octubre. La presidenta electa señaló que en su gobierno el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental, pues ahí reside la grandeza cultural de México, y llamó a España a encontrar nuevas vías de entendimiento. Con el principio de que no puede haber gobierno. Esta es una señal, me parece, Patricia, no menor, en una relación particular entre México y España. Hay unas tensiones que datan de hace mucho tiempo, no solamente de lo que se ha vivido en el continente y, por supuesto, en México, por estas enormes heridas desde la conquista, y eso es lo que se está planteando en México, reconocer todos estos agravios del tiempo de la conquista. España no ha contestado, bueno, a España le han debido llegar más de una carta sobre este tema, no ha contestado y se ha despertado un sentimiento fuerte de indignación al punto que han dicho que nadie va a participar en esta ceremonia en la que vamos a tener a la primera presidenta mujer en México. Y Claudia Sheinbaum hace como una continuidad de la indignación a su vez expresada por el presidente AMLO. ¿Qué te parece, Patricia? ¿Se está exagerando? ¿Esto va a marcar el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo lees? Bueno, considero que marca una continuidad justamente en la política descolonizadora, ¿no? Recordemos que ya AMLO venía obviamente con toda esta lógica de política descolonizadora, no solamente en México, también recordemos que ha habido toda una ola de esta lógica nuevamente de políticas descolonizadoras desde Latinoamérica, Bolivia también, ¿no? Lo ha expresado en diferentes foros, obviamente México, entonces corresponde, considero una larga data, desde la colonización, obviamente a una lógica de historia, de historicidad, y en ese sentido no considero que España, por ejemplo, debería tomar esta posición
tan beligerante o tan de confrontación con México. ¿Te parece exagerado? Me parece exagerado en el sentido que España había, pienso yo, entendido y comprendido toda esta agenda de política descolonizadora por parte de Latinoamérica, no solamente de México, sino de otros países de Latinoamérica, repito. Entonces, entrar en una confrontación respecto al reconocimiento o no, digamos, de sus reyes, creo que sí va a exagerar un poco y probablemente a ahondar justamente en esta deuda histórica, ¿no? Que finalmente para Latinoamérica es la colonización. Considero que pueden haber otras formas de abordar el tema. No creo que sea bueno que Latinoamérica deje su agenda descolonizadora de lado. Sobre todo gobiernos de izquierda. Exacto, ¿no? Exacto. No creo que tengamos que caer en dejar de lado esta agenda de política de descolonización o de reclamo de estas, esta lucha, digamos, histórica, ¿no? O este reconocimiento en realidad que pedimos hacia España, que reconozca justamente todas estas políticas que sí han habido en Latinoamérica en la época que ellos llaman conquista y nosotros llamamos colonización, ¿no? Entonces no creo que sea una injusticia pedir, por el contrario, creo que va de la mano de la justicia histórica por parte de Latinoamérica pedir este tipo de reconocimientos, y creo que España tendría que tener otra lógica de manejar tal vez este tema en particular como deuda histórica con Latinoamérica. Y causó, ¿no?, también este enojo el carácter también monárquico en España, ¿no? Exacto. Ha molestado tanto porque también hay un espíritu monárquico que creo que atraviesa el país y muestra esto. Por otro lado, está esta herida presente, ¿no? Creo que lo plantean con más claridad los gobiernos de izquierda, pero lo llevamos adentro, ¿no? Lo que en la historia y la literatura y la poesía se ha plasmado, ¿no? Como este descubrimiento del otro y el encubrimiento del otro, ¿no? Creo que son dos caras de la misma moneda. Bueno, no sé cómo esto va a impactar ya en las relaciones. Se dice que todo bien en las relaciones comerciales, que no son pocas las esferas en las que se van moviendo estas relaciones comerciales entre México y España, ¿no? Es algo que habrá que cuidar, y las relaciones diplomáticas. Exacto. Bueno, en general los países de América Latina, ¿no?, tenemos una relación importante con España en cuanto a países europeos, en cuanto a bloque europeo, justamente porque hay pues esta connotación histórica, ¿no?, entre la época de la colonización en la que España dice que llega y descubre América. También está de la mano de, obviamente, genocidios y todo lo que ha ocurrido en ese momento de la colonización. Entonces sí hay una relación, ¿no?, histórica importante en términos internacionales de todos los países de Latinoamérica y obviamente de México con España, que esperemos no se vean entorpecidos por estas cosas, y sobre todo, claro, en temas de comercio hay ya acuerdos preestablecidos más allá de estos impases políticos que puedan haber, ¿no? Entonces sí es importante mantener efectivamente, sobre todo para Latinoamérica, esta relación con el bloque europeo mediante España. Y bueno, es lo que digo, a mí me parecía, había tenido la percepción que ya en términos de reconocimiento de las monarquías en Europa se había avanzado un poco más en cuanto a que la población, digamos, mismo había pedido que se dé un paso adelante y se deje de lado las monarquías, ¿no? Sin embargo, me sorprende que en esta ocasión en especial realmente la parte española decida no participar, ¿no?, de este evento de posesión de la presidenta de México por este hecho concreto. Así es, sin su rey no quieren, ¿verdad? Exacto, sin su rey. Habría pensado que al tener también un gobierno democrático, ¿no?, que no solamente, que también obviamente comparte con la monarquía, pero al tener un gobierno moderno, digamos democrático, podrían haber participado, ¿no?
que también corresponde obviamente a la representatividad y a la representación de una parte de México romperá relaciones con España, Claudia Sheinbaum, de la población española, ¿no? Entonces, bueno, habría pensado yo, honestamente, que habíamos avanzado un poco más en Europa en eso, ¿no? En dejar de lado las monarquías, pero claro, esta actitud de España deja un poco esa brecha abierta. Estoy con dos stronguistas, Diana Aguilar, que está a mi derecha, gracias Diana, que se ha venido, por supuesto, de Tigresa, es comunicadora, directora de la Biblioteca Stronguista, un sello que ha dejado un gran historiador con gran rigor, tu papá, Diana, que nos ha dejado una super biblioteca, el agradecimiento será por siempre, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, realmente me siento como en casa. ¿Estás en tu casa? Hablar de este día es creo yo, muy especial, porque fue una situación que conmocionó a todo un país, que fue una noticia a nivel mundial, y posteriormente, días después, ahora se festeja también el Día del Hincha Stronguista, algo que nos llena de orgullo, que nos llena de mucha garra, de mucho corazón. Tengo una nota, Diana, que cuenta esto y nos va a permitir hablar un poquito más de lo que nos ha sembrado Biloco. Mi papá, stronguista también, decía que en Biloco también se ha sembrado un espíritu, ¿no? Gracias por estar acá, Carlos Conde Rojas, abogado, pero sobre todo hincha stronguista, integrante de la barra tradicional de la recta general La Bullanguera, garra central, se ha venido con su bandera y por supuesto vestido con nuestros colores amarillo y negro, el dorado y negro que nos caracteriza. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Para mí realmente un honor estar presente acá. Feliz también de estar mostrando nuestros colores stronguistas. Estamos en el mes del Día del Hincha Stronguista con sentimientos, ¿no? Encontrados. Uno, porque tenemos que rememorar el día de hoy lo que fue la caída de estos mártires de Biloco, una fecha que tal vez ha llenado de luto al corazón stronguista indudablemente. Sin embargo, un día después nosotros tenemos la oportunidad, el día 27 de septiembre, de celebrar nuestro Día del Hincha Stronguista. Ese hincha que está siempre con su equipo en las buenas y en las malas, que está, pase lo que pase, en el estadio apoyando a su institución y que realmente también ha marcado páginas gloriosas en la historia de Bolivia, no solo con Biloco, también con Cañada Strongest y muchos hechos que ha marcado realmente nuestro Tigre en la historia de Bolivia en general. Yo creo que Biloco y nuestra participación en la Guerra del Chaco también han marcado en la historia, pero en nuestro sentimiento. Creo que ser stronguista va más allá de solamente ser hincha de un equipo de fútbol, es formar parte de un mundo stronguista. Parte de este mundo está en este libro que cuando lo veo, Diana, me acuerdo de mi papá porque en su último cumpleaños ahí está el rugido centenario que yo le decía, a ver, lo voy a mostrar, no te voy a perder la página, voy a mostrar una Biblia, ¿no? Para los stronguistas, para el mundo del fútbol, ahí está este rugido centenario. ¿Por qué me acuerdo de mi papá? Porque en su último cumpleaños, mi papá se fue el año pasado, en su último cumpleaños yo le regalé este rugido centenario y le dije, por si acaso te estoy regalando la edición de lujo, que es esta, ¿no, Diana? Es un tesoro, ahí no te pierdo la página. Es una Biblia para los stronguistas. ¿Por qué te has traído nuestra Biblia, Diana? Porque realmente detalla todo lo que pasó con Biloco, ¿no? Realmente es una Biblia stronguista que no solamente rescata todo lo que son partidos, biografías, sino que crónicas de cómo se vivió este momento en Yo me acuerdo de mi papá, tú también te tienes que acordar de tu papá y todos nos tenemos que acordar de tu papá a momento de recuperar la historia, ¿no? Es así, hoy día en la mañana cuando veía muchos videos ahí por el WhatsApp, en las páginas de redes sociales, las entrevistas que le realizaban. Ahí está, mira qué linda foto. Y bueno, él era realmente una memoria viviente, sabía todo de Die Strongest y de todo el fútbol boliviano, siempre quería rescatar lo bueno, lo positivo. Y justamente traje este libro porque hay una frase cuando habla de Die Strongest y de su hora más difícil, que es el título que él coloca.
que quería describirla, ¿no? Por favor, y leerla. Por favor, Diana. En este momento que The Strongest debe comprender en su intimidad, en su profundidad, el contenido del nombre El Más Fuerte. The Strongest, el más fuerte a través del paseo de la camiseta tigrada por todos los estadios de Bolivia y Sudamérica, tratando siempre de alcanzar la corona del triunfo. The Strongest, el más fuerte a través de la superación de las derrotas, de los fracasos, de las inevitables horas de abatimiento cuando las cosas no salían bien. The Strongest, el más fuerte en este momento en que de forma trágica sus jugadores han sido llamados. Hoy han logrado lo máximo, trocar las coronas de sus triunfos que se marchitan por la corona inamercesible de la gloria que nunca se marchita. Él menciona no solamente cómo fue el accidente, hace una crónica muy detallada, sino cómo toda la sociedad paceña, toda Sudamérica, equipos de fútbol, asociaciones, además de donar jugadores, además de... Como Boca Juniors, fue un gran gesto, ¿no? Exacto, además River Plate también, que hizo un partido en el que toda la recaudación fue para The Strongest, la Asociación de Fútbol Chileno, de Perú, de Brasil, de Argentina, sino también narra el empuje, cómo desde las cenizas, y es una frase que muchos utilizan, muchos historiadores, hinchas stronguistas, cómo de las cenizas resurge The Strongest como el ave fénix. Es algo muy importante porque muchos equipos a lo largo de la historia, en realidad son cerca de 9 equipos que han sufrido accidentes aéreos, han perdido parte de su plantel. Muchos de ellos no lograron superarse, no lograron tener la importancia después de un accidente de esta magnitud, como el Torino, por ejemplo. Y sin embargo, The Strongest no solamente logra recuperarse de algo tan trágico para toda Bolivia, sino que sale al año siguiente campeón paceño y subcampeón nacional. Y esto le da fuerza, le da energía. ¿Se siente esta energía en la barra hoy, en las nuevas generaciones, en los chicos que están en la curva sur, Carlos? Sí, claro que sí. En realidad, en hinchada general, yo soy parte de la barra en la recta general, la barra tradicional, que es la más antigua, por cierto, de Bolivia. Este año vamos cumpliendo para los 50 años de apoyo. Gran aniversario. Absolutamente. Nosotros somos la barra que mantenemos los ritmos tradicionales, apoyando con tobas, taquiraris, guaños, tratamos de mantener todavía esa identidad de la barra stronguista, de la tradicional. Y claro que sí se siente, es lo loable del hincha stronguista que traduce esa pasión en textos, en un trabajo activo. Lo empezó el arquitecto Iván Aguilar, el entrañable, al cual lo recordamos, lo añoramos todavía. Y le agradecemos, él ha empezado a compartir esta historia del Tigre, cosa que otros clubes no lo hacen. Hay una canción, Carlos, ¿por qué no la presentas? Con todo gusto, a Dios gracias, aparte de ser también cofundador del Día del Hincha Stronguista del año 2006, en su primera versión, como representante de mi barra, fui cofundador. También tuve la iniciativa de plasmar nuestro sentimiento en un tema musical que justamente va en ritmo de Cuyahuada, un ritmo muy paceño, y claro que sí, con todo gusto lo hacemos presente a todos los espectadores del programa. A ver, la escucharemos. Usa el gran campeón. Guarica, Saya, Calatacaya, usa el gran campeón. Siempre estás presente, Chupita Riveros, con tu grito vencedor. Siempre estás presente, Chupita Riveros, con tu grito de campeón. 27 de septiembre, día del hincha leal. 27 de septiembre, día del hincha más fiel. Los stronguistas festejaremos alma, vida y corazón. Los stronguistas festejaremos alma, vida y corazón. En donde juegue, yo siempre estaré, siempre presente. Y nosotros hablando de política, Gustavo, bienvenido, Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, pero sobre todo una aguda voz, decía, en la política boliviana. Muchas gracias, Gustavo, por venir acá. Ya se trata de ti, un gusto saludar a la gente que nos ve.
Bueno, hoy no vamos a hablar de teatro. La pregunta que están esperando que yo haga es ¿qué ha pasado con el ministro de Justicia? Quedó claro que no es por la amenaza de Evo Morales o ese pedido de Evo Morales y la marcha de que cambie los ministros. Quedó claro que nada que ver. Es, por supuesto, impensable que a estas alturas de la pelea masista Arce o los arcistas le van a hacer caso al ala evista, eso me quedó claro, lo despejamos, pero entonces, ¿qué ha pasado? Primero que queda claro que no tiene nada que ver con el pedido o la exigencia del expresidente Morales de este tema, menos con el ministro Lima. El ministro Lima, desde un tiempo atrás, había anunciado que iba a seguir unos procesos legales, jurídicos, con el expresidente. Hace un tiempo atrás ya, unos 3, 4 meses más o menos, cuando lo acusó de algunas cosas, Evo. Y en base a eso, el ministro estaba preparando estos temas y, bueno, no es casi compatible, aunque debería serlo, el hecho de que cuando estás de autoridad lo enjuicies a alguien, porque se supone que tú estás haciendo influencia de poderes, etcétera, etcétera, de fuerza, ¿no? Que puede haber un abuso de poder. Un abuso, sí. Al iniciar un proceso que se puede dar, como ministro. Como ministro. Y es lo que dice ayer el ministro, ¿no? O sea, renuncio porque yo le voy a seguir los procesos judiciales al señor Evo Morales y le voy a demostrar que no necesito ser ministro para poner las cosas en su lugar y de esta forma servir a la patria. O sea, que estaría renunciando, entre otras cosas, para sentirse más libre de iniciar estos libre procesos. de iniciar. Es que Como diría el papirri, ahora vas a ver mañana. Ahora ¿Algo nos vemos así? mañana, sí. Algo así. Más o menos. Es que te da el hecho de que es muy complicado, ¿no? A nosotros nos acusan en la política de varias cosas. Algunos parlamentarios, como Héctor Arce, por ejemplo, hace uso y abuso de su voz y te acusa de todo. Además, no se guarda adjetivos, ni calificativos, ni epítetos para decirte ladrón, delincuente, narcotraficante. O sea, hace un abuso. Sí, la Constitución a los asambleístas les da una cierta protección sobre lo hecho que digan o hagan, pero en el ámbito de la fiscalización. No es piedra libre de insultar a todos, ni de poner epítetos a todos. Entonces, por lo que yo pude ver, el ministro Lima va en este camino, ¿no? Y lo dijo ayer, fue muy claro. Entonces vamos a tener a Lima todavía en el escenario político, no hay ningún quiebre, eso ha quedado claro también ayer, ni con el gobierno, ni con el presidente. para nada. Han sido palabras muy agradecidas, elogiosas del presidente al ahora exministro Lima, del ahora exministro Lima al presidente Arce. Se ha hablado de estar en el mismo equipo. Con lo que nos dice Gustavo Torrico, queda claro que queda ahí, más bien libre para remangarse bien y seguir haciendo ahora es política. a lo vagoncito, de a uno en uno. A lo vagoncito. A lo vagoncito y bajo los techos judiciales, lo que no es la mejor noticia, pero bueno, así está la política, ¿no? Es que se está desvirtuando el hecho de la denuncia pública bajo epítetos y acusaciones sin ningún fundamento. Antes de ayer nomás, por ejemplo, Evo Morales le dijo a nuestro ministro del Castillo, ministro narcotraficante. Ahora, si Castillo le inicia un proceso, abuso, persecución política. Tendría que renunciar también, ¿no? Tendría que renunciar para defenderse, se da cuenta. Pero del otro lado te acusan de todo, ¿no? Hay acusaciones muy libres, la del diputado Arispe, que indica que se ha vulnerado la ley cuando te dice han sacado 30 reos peligrosos para irnos a hacer un bloque de choque. Tú sabes que para salir de la cárcel es fiscalía, juez, o sea, nosotros podríamos sacarnos nomás 30 presos, o sea, limpias, el comandero limpias, Juan Carlos, régimen penitenciario, el gobernador de la cárcel, deberían estar hoy presos. Gustavo, hablando de cárcel, ¿no cree que también hay algo extraño en la conducta del MAS cuando miramos los discursos respecto de
el derecho a la marcha, a la protesta, los propios bloqueos, estos dirigentes campesinos que han sido sentenciados rápidamente. Veo aún más que hoy en su Más contra Más tiene una narrativa y una acción diferente. Me cuesta ver a Eva Copa llamando delincuentes, vándalos, es decir, no deja de ser paradójico, ¿no, Gustavo? Sí, hay que controlar un poco eso de muchos. Bueno, tienen que autocontrolarse para empezar. No es una cuestión de instructiva presidencial. Nosotros, desde el principio que se iniciaba la marcha, y se puede ver las declaraciones mías, la de nuestra ministra de la Presidencia, que dijimos, respetamos la marcha, tienen todo el derecho a marchar constitucionalmente, pero si nos empiezan a bloquear los caminos, nosotros activamos la Constitución también, ¿no? Mis derechos como ciudadano, que tiene que preservarme el Estado. Y así hemos mantenido todo el tiempo, o sea, no hemos interferido la marcha para nada. Cuando se han dado los hechos de Vila Vila, nosotros hemos enviado al viceministro de Minería a que entregue una carta. Y lo agarraron a palos, lo golpearon, lo patearon. Posteriormente hemos mandado al director de mi viceministerio a que entregue la otra carta y ha sucedido lo mismo. Lo han sacado a patadas sin recibir la carta, etcétera. Claro, ahí, son momentos. Acuérdese, Gustavo, en la marcha por el Timnis, cuando fue David Choquehuanca, lo secuestraron también, ¿no? Sí. La política puede ser violenta, usted lo sabe. Son momentos de tensión que se viven, ¿no? Pero nosotros no interferimos la marcha. Entonces, decir desde Evo que hemos interferido, que los hemos perseguido políticamente, es falso. Nunca ha habido tal, han llegado hasta donde tenían que llegar. La marcha, lo habíamos dicho, no tenía ningún fundamento, no tenía ningún fin bonito en esa película. Porque si llegaba y entraba La Paz y causaban desmanes, como era en un principio su intención, así nos los dijeron, les vamos a venir a saquear a toda la provincia de Murillo, los dijeron. Entonces eso te llevaba a un principio de golpe de Estado y podíamos activar todos los elementos de seguridad. Eso Sí, no pasó. no de pasó, hecho, se quedaron en la Alto. La crítica fue más bien contra la alcaldesa Huacopa, porque con todo y pasaron, creo que hay que alegrarse Sí. de que no se haya lamentado más violencia de la que sí hemos visto, por lo menos en dos momentos clave, posterior a la marcha. Creo que pudo haberse desatado algo más peligroso y Muy no fuerte. se ha hecho. Y eso creo que hay que agradecerlo. Iba a ser muy fuerte si no había gente ya con los ánimos caldeados, pero eso se apagó desde el Sobre todo presidente. porque las víctimas no va a ser Gustavo Torrico, no va a ser Evo Morales, no va a ser Iván Lima, es la gente de las bases, ¿no? Sí, generalmente es la gente la que pelea. Y sobre todo, mira, estaba en tantos conflictos, hasta la gente que ni siquiera está peleando. Sí. La gente inocente Sí, es verdad. que está pasando, qué sé yo, por un lado y le llega el disparo, le llega el gas. Siempre es así. Por eso es riesgoso haber iniciado una marcha para que después de 7 días me vengas a decir, hasta aquí llegó mi responsabilidad, yo me voy a mis tambaquís, porque de eso vivo. Ustedes vagos pueden quedarse nomás, yo vivo de mis tambaquís, me lo dijo entre líneas. Y como están con ojotas, yo me voy en mi vagoneta. Me lo dijo entre líneas también. Entonces, veamos a qué vino la marcha, a qué se abusó de la gente. La hacerla lectura marchar. política es que se midieron fuerzas, me da la sensación. Midieron fuerzas y se dijo, aquí yo tengo esta gente. Las lecturas también desde los periodistas. No, ¿cómo va a haber tantos millones? No, para mí que hubo 3.000, 2.000, Pero 4 claro. gatos, para otros 3 millones. No importa. Creo que la cancha política estaba ahí midiendo voces, discursos, acciones, gestos. Creo que hubo un momento riesgoso con el país, pero ahí estuvieron midiendo fuerzas. Y justo después de esto viene el cambio de ministro. No es cualquier ministro, Iván Lima es Iván Lima es uno de nuestros muy buenos ministros. un ministro clave. Hablábamos ayer con él y me decía, todo tranquilo, nosotros seguimos en el mismo equipo, vamos a seguir trabajando, aquí nadie se baja del carro. De hecho, Iván Lima habló muy bien de César Siles, le expresó también la confianza, lo llamó hermano. ¿Qué decimos ahora de César Siles? ¿Por qué César Siles
ahí. Siles es un muy buen profesional que estuvo en el Ministerio de Justicia como viceministro. Posteriormente fue promovido a la Procuraduría. Estaba haciendo un papel muy bueno hasta ayer. Presentó la demanda, etcétera, contra Wilfredo Chávez. Y bueno, a él lo ha elegido el presidente para nuestro ministro. Creo que le va a dar continuidad y fuerza a lo que hacía Iván, ¿no? Y ahora veremos quién va a ser el procurador. Eso lo veremos en el transcurso del día. Pero César creo que es un profesional muy bueno, de mucho nivel, y que además no se anda con dichos o no dichos. Él es un jurista que va en línea, en la misma línea que Iván. Será una continuación entonces de Lima. Y una profundización, yo creo. Continuación y profundización. Entonces viene un ministro duro. Y para mí César es más duro que Iván. Caramba. Estamos atentos. ¿Qué pasa ahora con la elección del fiscal general? Obviamente también tengo que recordarle, lo sabe Gustavo, que en la oposición ni siquiera la he vista. Legisladores de Comunidad Ciudadana ayer han dicho alto y claro que esto es para que mañana, pasado mañana o después de pasado mañana, Iván Lima sea el fiscal general por decreto, después de que no se logre el acuerdo, como sabemos, en esta embotellada asamblea a la que usted ha contestado. Yo lo he visto en la noche en varios canales. Usted ha dicho, eso se verá, yo no voy a hacer futurología, digo yo, algo así, yo hago política. Bueno, yo hago periodismo y le tengo que preguntar, sí, Gustavo. Eso es lo de bueno de ustedes. No, amiga, que descarten esas sus ideas de que Iván va a ser fiscal general, nada que ver. No estamos en ese tren. Es responsabilidad de la Asamblea. 100% seguro, Gustavo. 100%, lo estamos diciendo. Lo dijo Iván también ayer, ¿no? Lo dijo Iván muy claro. No somos de los que jugamos a doble discurso. No corresponde. El ministro denunció, como te decía, tiene unos motivos bastante personales para él, sobre todo los casos de pedofilia y abuso de niñas y de mujeres, que es lo que mencionó claramente, que él va a seguir con un equipo jurídico, ¿no? Dijo, aquí no voy a dejar impunidad en este tema. Le llegó mucha información. Es una gran carta política antes de las elecciones, ¿no? Sí, le llegó mucha información a Iván siendo ministro, información que proporcionó a la ciudadanía, la misma señora Galindo, que ha estado haciendo seguimiento a estos temas, y deja pues ese hálito de impune, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, y creo que Iván tiene una fijación ahí. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos